y La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Que alguien vaya y ya no solo mida, sino que pese todo lo que se ha dicho. No vi lugar de relevancia en la conversación pública donde no se hablase de esto. Amelia Tait es una periodista británica, una de las tantas que publicó estos días algo sobre la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Cuando Elon Musk se casó con su primera esposa en 2000, supuestamente decidió que la pista de baile era el lugar oportuno para decirle «soy el alfa en esta relación». El lunes, más de 217 millones de usuarios de Twitter se comprometieron de mala gana con el hombre más rico del mundo, cuando llegó a un acuerdo para comprar la red social por $44.000 millones. Musk no se inclinó y susurró en nuestros oídos que él era el alfa. En cambio, respondió a lo que parecían ser cientos de miles de usuarios que desactivaron sus cuentas tuiteando el martes. Muchos han especulado con el autodenominado absolutista de la libertad de expresión, que compró Twitter para liberarse de las críticas del sitio. También afirmaron lo contrario, y también dejaron pasar lo que él mismo dijo. Espero que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter porque eso es lo que significa la libertad de expresión. Jack Dorsey, cofundador de Twitter, parece estar a bordo. Tuiteó sobre Elon Musk: confío en su misión de extender la luz de la conciencia. Es un respaldo del que es fácil burlarse, dice este texto de Amelia Tait. Pero qué maravilloso debe ser realmente creer esas palabras, pensar que el hombre más rico del mundo es también el más inteligente y altruista. Imaginar que la ropa del emperador está hilada con hilo dorado de Twitter. Este fue más o menos el tono de la indignación de la mayoría, diría, de los periodistas que cubrieron esta adquisición, que todavía hay que ver, ¿no? Al día de hoy, que estamos grabando esto, viernes 29 de abril, puede darse marcha atrás, porque aún hay una condición que debe aprobarse y todavía Musk puede, perdiendo 1.000 millones, que para él frente a 44.000 parecen ser nada, podría no concretarse. Así que no sabemos, estamos acá desgranando, pero este era el tono, como decía, de la indignación general de la mayoría de los periodistas que cubrieron esto. Por otro lado, otros, como por Farhad Manjoo, que es un columnista de opinión del New York Times, escribió: Elon Musk es difícil de amar. Elon es difícil de querer. En su camino para convertirse en la persona más rica del mundo, Musk ha emitido tantas toneladas métricas de puerilidad autoindulgente que podría haber violado los acuerdos de París. Pero uno no necesita encontrar a Musk personal o políticamente atractivo para apreciar que sus contribuciones a la humanidad podrían terminar siendo profundas. Epa, otra línea, ¿no? Sigo leyendo. A través de sus esfuerzos en energía solar y autos eléctricos, Musk podría hacer más para combatir el cambio climático que cualquier activista ambiental o político de izquierda que se pueda nombrar. Musk se ve aún mejor cuando se lo compara con otros multimillonarios de todo el mundo en su órbita. El suyo no es un imperio construido sobre la herencia, la suerte tonta, el monopolio o el acceso a información privilegiada. De hecho, sus negocios buscan socavar algunas de las industrias más dañinas y políticamente arraigadas del planeta. Entre ellas, los contratistas de defensa, los servicios públicos, las compañías petroleras y los fabricantes de automóviles con motores de combustión. También hay algo directamente inspirador en la historia de Musk. Una infancia problemática en Sudáfrica, su viaje a Canadá para irse a vivir ahí,
después Estados Unidos, que se inscribió en la universidad, que hizo su propia fortuna a través de un trabajo duro y su búsqueda de ambiciones mucho más grandes que presionar botones de me gusta en toda la web. ¿No es eso lo mejor que se puede esperar del capitalismo? El lunes, cuando la Junta de Twitter anunció un acuerdo de aproximadamente 44.000 millones para que Musk comprara la compañía, llegaron los abucheos al máximo. Entiendo la preocupación, dice el columnista del New York Times. Algunas de las prácticas comerciales de Musk son repugnantes. Los empleados de Tesla han denunciado discriminación racial, acoso y prácticas inseguras. Las razones declaradas por Musk para comprar Twitter son vagas o ingenuas. Dice que quiere llevar la libertad de expresión a la plataforma, pero es un misterio qué significa exactamente eso y cómo lo va a hacer, mientras evita que esto se convierta en un nido de serpientes de odio, de acoso, aún más venenoso de lo que ya es. La propia presencia de Musk en Twitter puede ser insufrible. Aún así, dice Manju, como adicto a Twitter desde hace mucho tiempo, encuentro la idea misma de arruinar Twitter divertidamente redundante. Podría decirse que el impacto de Twitter en el mundo ha sido bastante negativo bajo su administración actual y anterior. No es solo que dudo que Twitter bajo Musk pueda volverse mucho más terrible de lo que es ahora. También hay mucho espacio para que Twitter sea mucho mejor. Los detractores de Musk a menudo lo describen como motivado por poco más que dinero y la política. Pero Musk es en el mejor de los casos un ideólogo del buen tiempo. Su política está por todas partes. Se la agarró con los demócratas cuando se cruzó con la senadora Elizabeth Warren, pero también criticó las políticas de inmigración de Trump y renunció a los consejos asesores presidenciales después de que Trump abandonara el Acuerdo Climático de París. Muchas de las pasiones empresariales de Musk son apuestas a largo plazo, que fácilmente podrían haber hecho estallar su fortuna y todavía pueden, Entre los proyectos menos recomendables desde el punto de vista financiero que se puedan imaginar para alguien, en ese puesto estaría el de iniciar una compañía de cohetes. Escribió Ashley Vance, la reportera de Bloomberg y autora de la gran biografía de Musk. Pero crear una compañía de cohetes es lo que hizo Musk, y después de invertir dinero en otra empresa que también quema dinero, Tesla, Musk estuvo muy cerca de perderlo todo cuando fue la gran recesión de estos años. Entonces empieza a aparecer otro personaje Musk, que más que hacer dinero con el ingenio es hacer los productos rarísimamente ingeniosos. Dice Manju, no puedo prometer que Musk revolucionará Twitter de manera similar, pero puedo pensar en muchos propietarios menos calificados y más problemáticos para el sitio. Y como van los multimillonarios, hay muchos que me preocupan mucho más. $44.000 millones. 25 millones dice Esmeralda Mitre que Macri pagó por La Nación. 44.000 millones. 250 millones de dólares pagó Jeff Bezos por The New York Times. También otro de los multimillonarios. 44.000 millones. Fíjate la diferencia, 25, 250 y 44.000 millones. Una operación del tamaño de nuestra deuda externa, del crédito de Macri. Una red menor supuestamente vale lo mismo que nuestra deuda externa. Vamos a decirlo como le molestaría a los que denigran Twitter. Una red supuestamente menor vale lo mismo que nuestra deuda externa. El lunes 25 de abril, la información fue que Elon Musk acordó adquirir Twitter por $44.000 millones. No sabemos lo que va a pasar, ya lo dijimos, y por eso hacemos este podcast y así, como un fogón de encuentro
para pensar a este excéntrico, inteligente, desagradable y pisacallos que nos compró el chiche preferido. Twitter no es la plataforma de redes sociales más exitosa, ni siquiera es la más influyente. TikTok tiene más de 600 millones de usuarios mensuales y crece de manera exponencial, y es la plataforma elegida por los jóvenes según estimaciones de Insider Intelligence. Facebook, sí, nos burlamos, está estancado, pero tiene más de 2.000 millones de usuarios mensuales y en algunos lugares es directamente sinónimo de Internet. En Twitter somos, humildemente, 338.6 millones de usuarios globales mensuales, el año pasado al menos, según las estimaciones. Incluso, aunque algunos políticos, periodistas y famosos, el propio Musk, con 84, ya 86 millones de seguidores, lo usan como megáfono, no es la plataforma más importante a nivel mundial. Entonces, ¿qué hizo Musk? Musk es un multimillonario que dirige la compañía de autos eléctricos Tesla y SpaceX, la de los cohetes, la de la cuestión aeroespacial, la que nos llevó nuestro satélite a órbita. Dice que lo que lo motivó a comprar Twitter fue la preocupación por la moderación de contenidos que han sido demasiado agresivas y que eso ponía en peligro la libertad de expresión, ya que es una plataforma que se ha vuelto crucial para la política y los gobiernos. Dice, la libertad de expresión es la base de una democracia que funcione y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Así lo dijo en su comunicado de prensa, donde anunció la compra. Twitter es una audiencia de élite, muy dedicada. Entre los usuarios que usan habitualmente Twitter, un puñadito apenas son los responsables de la gran mayoría del contenido que aparece en la red social. La cuarta parte más activa de los usuarios adultos de Twitter en Estados Unidos produjo casi todo el contenido de todos los usuarios adultos del país. Esto es un estudio que se realizó el año pasado, la Pew Research Center. Esto significa que el 75% de los usuarios adultos de Twitter en los Estados Unidos apenas tuitean. La mayoría de los más prolíficos visitan Twitter todos los días y más del 20% dicen que visitan el sitio demasiadas veces como para contarlas. Estás pensando lo mismo que yo, ¿no? Lo que pasa con Twitter, dijo Ethan Porter, que es profesor asistente de medios y asuntos públicos de la Universidad George Washington. Lo que pasa con Twitter es que en realidad es una plataforma bastante exigente. En otras palabras, para participar realmente en Twitter hay que ser un usuario muy activo. Y la cantidad de personas que tienen trabajos que les permiten ser usuarios de Twitter activos es bastante pequeña. Entonces, ¿de qué se trata esta plataforma? Bueno, los expertos lo que dijeron es que Elon no se equivoca al apuntar a Twitter, si realmente quiere tener impacto en el discurso público. Porque tuitean pocos y somos pocos y son pocos los que tuitean siempre. Pero casi el 70% de los usuarios de Twitter de Estados Unidos solamente dijo que las noticias las recibe a través de esa red social. La gran mayoría de los consumidores de noticias dicen que han usado la red social para seguir eventos en vivo y para informarse. Incluso si sus tweets solo llegan a una audiencia de élite, en la red social, los políticos, las empresas y los activistas a menudo confían en esa plataforma para establecer la agenda de noticias de manera global. Los tweets de estos días, lo que fueron los tweets de estos días. El de Macri, patético, bizarro. Felicitaciones a @Elon Musk por asumir el enorme desafío de trabajar para que Twitter sea una garantía de la libertad de expresión en el mundo entero. Sin libertad de expresión no hay democracia, por el amor de Dios.
los memes que hubo, los tweets de Jeff Bezos, diciendo más o menos que Elon Musk era una especie de agente chino, porque China se iba a enojar con esta compra y entonces Elon Musk estaba haciendo acuerdos con el gobierno, disparates parecidos a eso, o no, veremos. El intercambio con Jack Dorsey. Hi, escribió Jack. Your new title at blog is Fire. Y Jack le responde con un emoji de una corona y le dice, You drop that techno. Todo así, todo lisérgico. Le decía Bezos, qué interesante que es esta cuestión. El gobierno chino ¿estuvo detrás de toda esta operación? Javier Milei también se mostró muy contento. Es una inmensa alegría para los amantes de la libertad que @Elon Musk haya comprado Twitter. Y él subió fotos, disparates. Dijo que próximamente iba a comprar la Coca-Cola para ponerle de vuelta cocaína. Se pronunció el de Parler. Yo me hice stickers. Esa es la parte divertida, pero lo que no es divertido, o al menos no risueño, es que hay que desgranar. Claro, Twitter tiene una importancia superlativa en términos comunicacionales, pero plata no genera. Bueno, sí genera, pero no en esas dimensiones que están acostumbrados ahí. A lo mejor les va a parecer un disparate. El otro día hablaba con un amigo que hay una discusión sobre lo vinculado con el dinero en esta nueva era. Porque todo el mundo reconoce que Twitter no es guita, pero es poder. Y hay algo. Sí, por ahí ya te fuiste, me decís, Mariana, es todo por plata. Bueno, seguí un ratito más. Yo creo que entre lo que pasó con Meta y lo que pasa ahora con Elon Musk comprando Twitter, hay un inicio de una nueva era. Ya no hablan de plata, hablan de poder, de algo mucho más que la plata. Porque pienso, ¿y si la guita es la respuesta que nos damos los pobres? Y los que son tan mega ultra millonarios no hablan de dinero, sino que lo que les importa es algo que está por encima incluso del dinero. No sé, me da vueltas eso. Estoy leyendo Manipulados, que es un libro sobre Facebook, y aparece un personaje que a mí me fascina. Peter Thiel se llama, es un libertario que cuando empezó en Facebook lo dijo. Vamos no a un mundo con redes, sino a un nuevo mundo de redes. Y las ideas que Zuckerberg había estado absorbiendo durante su primer curso en Harvard fueron sustituidas por la filosofía de emprendedores como Peter Thiel. Él es el cofundador de PayPal. Y en agosto de 2004 había invertido $500,000 en lo que fue en su momento de Facebook. Junto con Mark Anderson, que es el cofundador de Netscape, eran dos de los hombres más poderosos de Silicon Valley y se dedicaban no solo a invertir en las nuevas empresas, las startups que empezaban. Habían configurado un ethos de lo que significaba ser un novato de la tecnología. Esa ideología enraizada en una versión del libertarismo que preconizaba la innovación y la libertad de los mercados y desdeñaba las excesivas injerencias del Estado y las regulaciones. En el fondo de todo ello estaba la creencia de una autonomía absoluta del individuo, dice el libro. ¿Te suena? El tipo decía estas cosas a inicios de los 2000, cuando no se entendía bien lo que quería decir. Allá por 2009, cuando Facebook no era el emporio de hoy, algunos ojos atentos empezaban a mirar con atención el fenómeno de todo esto. Y observaron que uno de quienes había metido una inyección de dinero a Facebook era Howard Cox, un miembro del directorio de Incatel, una empresa que aunque suene a teléfono es en realidad el brazo de inversiones de capital de riesgo de la CIA. Entonces en aquellos tiempos eso hizo pensar, porque así se leía aún a las comunicaciones por esos años, la injerencia del Estado o solamente el dinero. Pensaron que el Estado de los Estados Unidos a través de la CIA estaba detrás. Era lógico. No se nos ocurría que pudiera existir una red de espías más poderosa que la Central de Inteligencia de los Estados Unidos.
Por eso se puso atención en este personaje y no tanto en otro. En este otro que te digo, este tal Peter Thiel, que es uno de los iniciales directores de Facebook, este alemán nacionalizado estadounidense, que además de ser presidente de PayPal es el fundador de The Sunday Review y un fanático antirregulación, como te habrás dado cuenta. Al no ponerle atención a él, se minimizó lo que él sostenía y que sonaba a delirio. Él decía que su objetivo era reemplazar el mundo real por el mundo virtual. Aquello que en 2009 no mereció relevancia o que, incluso pudo generar alguna carcajada burlona, es lo que hoy nos presenta Zuckerberg, el mundo meta, que quiere decir sencillamente más allá. Y si Musk está en la misma, y si estamos yendo a ese más allá, y si Musk es parte de esta misma nueva era, decir que saben a dónde va Musk me suena excesivo. Nosotros acá decimos que no sabemos, que queremos desgranar, que estamos intentando pensar en serio. Los que dicen que saben del todo, creo que son los que menos saben. Porque lo que creo que va a pasar es que los que estamos intentando desgranar vamos a terminar sabiendo. Los que dicen que ya saben, se quedan ahí. Hay un tipo que tiene toda esa guita. Qué mundo, ¿no? El tema fue tapa de todo el mundo, desde el Jerusalem Post, pasando por India, toda Europa, obvio Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace que algo supuestamente menor interese tanto? ¿Por qué se vuelve relevante una red supuestamente menor? Twitter es eso, es el ámbito de la comunicación más poderosa del mundo. No es masivo, no es el más rico, no es lo más poderoso, pero todos los que deciden en el mundo son influidos y influyentes ahí, desde los presidentes, pasando por todos los líderes de Estado, los ricos, los multimillonarios, los importantes, los influencers, los dirigentes, los medios, incluso los que dicen que no tienen vinculación con Twitter, primero se levantan y miran Twitter. Hay una periodista, Kara Swisher, por ahí la escuchaste, la viste, es una obsesiva de las cuestiones vinculadas con Silicon Valley. Tiene posturas que a veces suenan de tan liberales, inocentes, liberales en el sentido como son los progresistas de Nueva York. Ella escribe en el New York Times y tiene un podcast, Influencia. Es influyente definitivamente. Y dice que esta se trata de la gran apuesta de su vida, de Musk. Estuvo conversando en su último episodio con William Cohan y otras personas, y ahí William Cohan dice que es su gran apuesta, no solo de las acciones de Tesla, sino también su Twitter es apostarlo todo. No están seguros ellos, en la conversación decían por qué exactamente lo está haciendo. De hecho, las acciones de Tesla cayeron un 12% en estos días. Él es un personaje rarísimo, Musk. Duerme principalmente en la oficina, tiene una especie de silla puff. Y compró una empresa de $44.000 millones. Vivirás tiempos interesantes, parece que nos dijeron. Dice William Cohan en este podcast: también creo que Twitter siempre pensó en sí mismo. Es como una red presumida. Se asume genial. Dice que Twitter debe decir algo así como, los periodistas hablan de eso todo el tiempo, siempre están en los medios. Cuando Trump estaba on fire, es como que cada 10 segundos Twitter estaba en los medios. Así que estoy seguro, dice, de que debe haber un sentimiento dentro de Twitter de que somos fantásticos. Lo que sea que estamos haciendo es fabuloso. En su momento tenían al presidente de los Estados Unidos haciendo noticias todo el tiempo en nuestra plataforma. Y ahora están protagonizando esta novela de la que habla el mundo. Los políticos también. Los políticos del amplísimo espectro. En esa misma conversación de este episodio, de este podcast, estaba un periodista y un experto político estadounidense. Se llama, regístralo, Anand Giridharadas. Te deletreo el apellido, Giridharadas. Anand Giridharadas. Es columnista del New York Times
y es autor de varios libros. Uno que se llama Winners Take It All, la élite y el cambio del mundo. Él se metió a averiguar cómo es la élite global y qué es lo que están haciendo para cambiar el mundo, preservando el statu quo y al mismo tiempo cambiándolo. Dice en este podcast que le gusta tomarles la palabra a los textuales de estos personajes de la élite. Por ejemplo, a Musk, quien en su entrevista a TED que dio hace poco tiempo para hablar en parte de Twitter, dijo que Twitter era la plaza de la ciudad global. Y dice, Anand, vamos a llamarle porque su apellido es impronunciable, le tomo la palabra de que así es como él lo ve. Creo que eso es, aunque puede que no tenga los números de usuarios para reflejar ese punto de vista, pero creo que tiene ese tipo de poder sobre el tipo de conciencia pública móvil del mundo. Establece agendas de noticias. Esto es un hecho, dice. Cuando los periodistas en India se despiertan y deciden a las 9 de la mañana hora de India, y es la medianoche en Nueva York, de un lado y del otro, la historia del día la están decidiendo mirando Twitter. Antes miraban la transmisión de, por ejemplo, la agencia AP, una cinta de teletipo en la antigüedad. Ahora usan Twitter. Entonces hay ahí un poder que tal vez pueda ser desmentido por los números, no por los hechos. $44.000 millones, unos 41.000 millones de euros, en Twitter. La red de la conversación, la personalidad del nuevo dueño ha provocado un enorme debate y así también ha generado tendencias globales. ¿Musk llevará a la compañía a nuevas metas? ¿Cuáles son sus objetivos? Hablaron varios. ¿Hablará Zuckerberg? No ha dicho nada. Habló Dorsey, por supuesto. Con Bezos se agarraron en Twitter, como contaba antes, y también a través del Washington Post. Uno veía eso, la cobertura del Washington Post, que merecerá luego un capítulo aparte, y decía, bueno, son como dos nenes del jardín que se miden el pirulín cuando descubren que se estira, solo que con cohetes y miles de millones de dólares. El análisis más directo que tenemos de lo que quiere hacer con Twitter lo tenemos de su propia charla TED del 14 de abril. Ese día donde dijo que había hecho una oferta pública y que su tesis era que Twitter necesitaba más claridad en las normas, más transparencia en los algoritmos y más libertad en el discurso. Detalles vagos, escasos, aunque habló de libertad de expresión, de libertad dentro de la ley, de Twitter como plaza pública, de la realidad en Twitter, habló de la open source, de los algoritmos. Escuchemos su voz, la de nuestro nuevo Daniel Ernesto, el nuevo dueño de todo esto. Well, I think it's very important for there to be an inclusive arena for free speech, where all Twitter has become kind of the de facto town square. It's just really important that people have both the reality and the perception. Su intención última, según sus propias palabras, es salvar la democracia. Es muy importante que haya un escenario inclusivo para la libertad de expresión. Twitter se ha convertido en una especie de plaza pública de facto, por lo que es realmente importante que la gente crea y perciba que puede hablar libremente dentro de los límites de la ley. Este recurso es indispensable tanto para el funcionamiento de la democracia de Estados Unidos como del resto de los países. Esta canción es la que usó Jack Dorsey para iniciar un hilo en Twitter. Everything is in the right place. Todo está en el lugar correcto. Y dijo, amo Twitter. Twitter es lo más parecido que tenemos a una conciencia global. La idea y el servicio es todo lo que me importa y haré lo que sea necesario para proteger ambos.
Twitter como empresa siempre ha sido mi único problema y mi mayor arrepentimiento. Ha sido propiedad de Wall Street y el modelo publicitario. Recuperarlo de Wall Street es el primer paso correcto. En principio no creo que nadie deba poseer o administrar Twitter. Quiere ser un bien público a nivel protocolario, no una empresa. Sin embargo, para resolver el problema de que sea una empresa, Elon es la solución singular en la que confío. Confío en su misión de extender la luz de la conciencia. El objetivo de Elon de crear una plataforma que sea máximamente confiable y ampliamente inclusiva es el correcto. Ese también es el objetivo de @Paraga, que es el otro del amigo de Jack, ya lo conocemos, y por eso lo elegí. Gracias a los dos por sacar a la empresa de una situación imposible. Este es el camino correcto, lo creo con todo mi corazón. Estoy muy feliz de que Twitter continúe sirviendo a la conversación pública alrededor del mundo y hacia las estrellas. La open source, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos muy incorporado el esquema de un jefe que nos da órdenes de contenido. Cuando uno imagina un medio, imagina eso. ¿Qué decir? ¿A quién criticar? Obviamente que todo es mucho más sutil, pero el esquema está vinculado con las palabras, con el contenido. Lo que dijo alguien. Bueno, acá la orden, en las empresas como Twitter, la orden editorial no está en los contenidos de las palabras. Está en cómo circulan. El cómo y qué me llega y qué me hace hacer y por qué, esa es la línea editorial, eso es el algoritmo. Para que haya menos dudas y más transparencia, lo que debería suceder es que el algoritmo de Twitter quede colgado de GitHub, que es la plataforma de código abierto, y otros programadores puedan hacer comentarios y sugerencias, como pasa con Linux y con Signal. Eso es lo que recomendó Musk. Obviamente que lo que tiene que pasar es que no haya ningún tipo de manipulación tras bambalinas, algorítmica o manual. También eso lo explicó Musk. A partir de él, la palabra absolutista es la que empezó a circular vinculada con lo de la libertad de expresión. Absolutista en lugar de absoluto. Dijo que él es un absolutista de la libertad de expresión y que gritar fuego en un teatro lleno debería ser un crimen. Él trató de aportar un debate sobre los límites de la libertad de expresión con esta frase: una buena señal de libertad de expresión es que alguien que no te gusta pueda decir algo que no te gusta. Si eso es así, tenemos libertad de expresión. Después de esto, por supuesto, muchos pusieron el acento en las contradicciones de Musk y la cantidad enorme de ejemplos que hay de cómo intentó acallar o limitar el discurso de alguien que no le gustaba. El modo en que trató a un submarinista que acusó de pedófilo, o cómo espió a algunos empleados, cómo bloqueó a un joven en Florida, son los casos que dan vuelta estos días en la red. Ahora, más que eso, la contradicción, que a mí me pareció más interesante de lo que está pasando porque no es a un individuo, sino como parte de una época, es algo que el diario The Guardian marcó específicamente entre las quejas por la compra de Twitter por parte de Musk. The Guardian dijo que grupos de derechos humanos expresan preocupaciones sobre los discursos de odio y que marcaron la preocupación de que fuera justamente Musk quien pudiera conducir esta situación en la plataforma. Deborah Brown, que es de Human Rights Watch, dijo que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, por lo que Twitter necesita intervenir en esfuerzos para mantener seguros a sus usuarios más vulnerables en la plataforma. Por su parte, Michael Kleinman, de Amnistía Internacional Estados Unidos, dijo que lo último que necesitamos es un Twitter que deliberadamente haga la vista gorda ante el discurso violento y abusivo. La directora de tecnología de Amnistía Internacional, Raya Abdul Rahim, dijo que Twitter no ha avanzado lo suficiente en la lucha contra el discurso de odio y abuso contra las mujeres. Y ahí fue que dijeron que Musk no puede darse cuenta de los desafíos de la moderación de contenidos.
En la misma línea opinó Vivian Schiller, que es la ex directora de asociaciones de noticias y periodismo de Twitter, y que teme que Musk no entienda los matices de la moderación. Es decir, que las organizaciones de derechos humanos, consultadas en este caso por The Guardian, están preocupadas por la idea de libertad de expresión absoluta. ¿Qué anda pasando? Instalaron en todos estos años que estaba bien que los moderadores y árbitros de la palabra pública fueran los poderosos de Silicon Valley. Claro, pasaron cosas y ahora uno de los que va a moderar será extremo y no un vegano bien pensante. Tal vez es un buen momento para reconocer el error. Con todas las contradicciones de la época a la vista, estos grupos de derechos humanos están preocupados por la excesiva libertad de expresión. Y también uno va recorriendo esta idea y dice, entonces es mucho mejor que quede como está y que no lo compre Musk, porque la moderación es correcta y porque los dueños de ahora, ¿qué serían? ¿Una cooperativa de mermeladas del Bolsón? Por supuesto que la pregunta que da vueltas es ¿qué implica que la persona más rica del mundo pueda hacer lo que quiera con una de las plataformas más potentes de la comunicación? Porque no es Bezos adquiriendo el Washington Post o Rupert Murdoch el Wall Street Journal. Se lo preguntaron al propio Musk y él dijo, además de reírse, Mark Zuckerberg tiene Facebook, Instagram y WhatsApp con una estructura que permitiría a Mark Zuckerberg 14 seguir siendo el propietario. No ocurrirá eso en Twitter, dijo. ¿Hay algo vinculado con el dinero? Seguramente que sí. El año pasado Facebook obtuvo casi 70.000 millones en ingresos publicitarios, 15 veces más que la cantidad que ganó Twitter en el mismo periodo. Es decir, Twitter necesita inversionistas, dinero, publicidad, ganar. Y Elon Musk ahora está consiguiendo esa caja para financiar la compra de Twitter todavía. Estos días vendió acciones de Tesla por un importe de cerca de $4.000 millones. También se comunicó oficialmente con la Comisión de Valores y de la Bolsa de los Estados Unidos para decir que iba a vender. Lo que no sabían es que ya lo estaba haciendo y a toda máquina. Y la cotización empezó a desplomarse. El martes 26 de abril, en pleno escándalo de la compra, la cotización bajó 12% y la empresa perdió 126.000 millones de valor en bolsa. Tiene préstamos de $13.000 millones respaldados por los propios activos de Twitter. Además, esta financiación está liderada por Morgan Stanley, que aporta 3.500 millones, es decir, es una sociedad complejísima. Ahora, ¿qué pasa con el dinero y Musk? Dijo, mi fuerte sentido intuitivo es que tener una plataforma pública que sea de máxima confianza y ampliamente inclusiva es tremendamente importante. Y lo que me importa es eso, no la economía, en absoluto. Antes de llevar a cabo la adquisición había dicho, no me importa el dinero, me importa el futuro de la civilización. Una risa, ¿no? Como que no le importa el dinero. Bueno, suena extraño, pero permítanme seguir con esta licencia. Me parece que, como decía, estamos entrando a una nueva era que es tan extraña que esto sí es posible. La era del poder total, algo por encima del dinero. De hecho, permítanme la licencia, ¿no es una hermosa casualidad simbólica que sean los más poderosos del mundo los que van al espacio y hacen satélites? ¿Será que hay vida fuera de la Tierra? ¿Será que hay una vida por encima del dinero? Cohetes y megáfonos como juguetes. De hecho, el propio Mark Zuckerberg no aceptó compras, decenas de ofertas. El Washington Post lo quiso comprar. Hubo reuniones en el 2005 con el Graham heredero y no hay caso. Ellos no solamente venden por dinero. Pocos entienden la importancia de captar la atención como Musk. Pocos lo entienden, le habla al mundo. ¿Desde dónde? Desde Twitter, porque Twitter vale. ¿Por qué vale? Lo dijo así Sebastián Lacunza.
Yo entiendo que Twitter tiene una serie de características singulares que la hacen atractiva para alguien como yo, que soy periodista. Una de ellas, constitutiva, es la comunidad que pone a disposición si uno se toma el trabajo de hacer una curaduría inteligente de la lista de sus seguidos, la lista de las personas a las cuales uno sigue, y a su vez aplica algún correctivo a sus seguidores a partir del bloqueo, un correctivo mínimo, pero que es necesario. Si esto ocurre, existe la posibilidad de acceder a un medio ambiente útil, enriquecedor y entretenido en Twitter. Una función esencial de esta red para mí está vinculada a la derivación, más que divulgación, hacia notas, contenidos, papers, series, párrafos, podcasts. Digamos, una función informativa primaria y a su vez cultural. Soy un consumidor habitual, permanente de medios, como todos que nos dedicamos a esta profesión. Compro diarios de papel porque creo que tienen todavía un valor incluso sobre la web, pero la verdad es que Twitter enriqueció muchísimo mi horizonte informativo, cultural y de entretenimiento. Hay algo que está muy relacionado con esto, que es el acceso a voces calificadas, el acceso a expertos, a gente que estudia, a gente que desarrolló una vivencia, que desarrolló una carrera profesional, que tiene años o décadas en el Estado y a las cuales no sería tan fácil llegar si no fuera a partir de este soporte. Suena abusivo, pero diría que aquel que tiene una beca del CONICET o es docente de una universidad pública o participa de un grupo de investigación o es un buen burócrata del Estado, bueno, que tenga la generosidad de avisar de su existencia en Twitter, después vemos si lo seguimos o no, pero de alguna manera puede retribuir algo de lo que el Estado le dio o le sigue dando, poniéndose a disposición para que nosotros digamos si amerita ser seguido. Y a la derivación hacia contenidos y otros textos interesantes y el acceso a voces calificadas, agrego un tercer y cuarto punto que le dan valor agregado a esta red. Uno es el acceso a textuales en bruto, que no tienen nada en bruto porque son medidos y pensados por quienes los emiten, por parte de personas famosas, líderes mundiales, o aquellos que alcanzan la fama de un minuto para otro y que tienen allí una forma económica, pero a su vez eficiente, de delimitar su mensaje. Nos sirve a los dos, a quienes nos interesa la vida pública para ver estos mensajes sin intermediarios y a quienes los emiten para evitar la edición. Ese creo que es el tercer punto central, por lo cual seguimos a Cristina Kirchner, a Macri, a Bolsonaro, a Maduro, a Messi, etcétera, etcétera. Y un cuarto aspecto es la parte lúdica, ¿no? La gracia o el acceso a reflexiones inteligentes, ocurrentes en 140 o 280 caracteres por parte de personas a las que no habríamos conocido si no hubiera sido por esta red, muy probablemente, ¿no? Y que de alguna manera nos creamos una comunidad. Seguramente es bueno que sigamos sin conocernos personalmente en muchos casos, pero que de todas maneras la mera reflexión de esas personas es interesante, ¿no? Nos ayuda a pensar, nos dispara a nosotros reflexiones, nos cuestiona en nuestra seguridad. Y dejé para lo último el activo más valioso que para mí tiene Twitter. Yo sigo a cerca de 4.500 cuentas. Estimo que unas 3.000, si no más, deben ser del exterior, periodistas, políticos, dirigentes sociales, personajes, etcétera, docentes. Es obvio que las redes abren un mundo, es un lugar común y un lugar común bastante verosímil o bastante verídico. Ampliamos las fronteras, ampliamos el horizonte a partir de las redes sociales, pero Twitter lo hace de una forma muy particular. Me interesa internacionales, pero muy particularmente la microrealidad. Por supuesto, sigo a Macron y a Le Pen, pero si sos concejal de Francia insumisa del Partido Comunista, en la ciudad más lepenista, más extremista, más neofascista de Francia, y te anunciás, yo te sigo. Si dirigís un diario que banca a las Autodefensas Unidas de Colombia, en el municipio de Bucaramanga, probablemente seas un horror de persona, pero me va a interesar seguirte. Arrepentidos del Opus Dei de Valladolid, el
consorcista kirchnerista de un edificio en French y Ayacucho, si se cruzan en pleno barrio norte, un refugiado en Kiev, un militante del batallón Azov en el Donbass. Son personajes de todo el mundo, de todas las fronteras, a las que sigo, y si se vuelven un plomazo o se vuelven micro particulares y dejan de interesarme, les doy a un follow, pero a mí la verdad me abren un mundo, y para mí buena parte de Twitter es eso. Se pueden decir muchas cosas malas de Twitter. Yo voy a mencionar dos que me parece van a ser puestas en debate y quizás hasta motivaron el taking over de Elon Musk por esta red social. Una de ellas es la censura, particularmente la de Trump, la de quien sea, pero la del expresidente de Estados Unidos, que fue borrado de la red mientras todavía lo era, y que fue de alguna manera la más legitimada, la más consagrada por las voces bien pensantes de las redes sociales. Me parece que esto no debe ocurrir, que estas redes no deben autorregularse de ninguna manera, porque el riesgo es altísimo, porque son capaces de borrar o erosionar la ciudadanía digital, de modificar escenarios electorales, de impedir derechos públicos constitucionales. Entonces, si hay opiniones de Trump que merecen consecuencias jurídicas, no es Twitter el que debe tomar la iniciativa por sí mismo. En todo caso, el Estado, las organizaciones sociales, en una regulación mutua, no un Estado autoritario, por supuesto, pero claramente hay seguramente cuentas y voces que merecen la censura, poquísimas, estimo, pero estoy seguro de que no deben ser ni Twitter, ni Facebook, ni ninguno de ellos los encargados de llevarla a cabo. Y luego, el segundo aspecto negativo que me parece que tiene esta red y que está creciendo, y que seguramente tiene que ver con una cuestión de views y clics que hacen al valor de la empresa y que habrán tenido un peso en los 44.000 millones de dólares, que es la viralización, ¿no? Yo me esmero y de alguna manera me enorgullezco de mi lista de seguidos y también de mi lista de seguidores. Y resulta que se filtran, invaden, se meten por algún lugar tweets que carecen absolutamente de valor, o apenas son una gracia, una anécdota, una tontería para 20 likes de los amigotes, y que por algo vinculado a los algoritmos están alcanzando 20.000, 30.000, 100.000 likes en los últimos 2 o 3 meses, y aunque uno resetee y los excluya, vuelven al día siguiente. Esto me parece que tiene un valor económico, monetario, y está ahí, pero también lleva al riesgo de expulsarnos a unos cuantos de esta red. Veremos este hombre que algún olfato para el negocio tiene, cómo baraja esta cuestión para que Twitter no se parezca a las redes sociales de las cuales se singulariza. Y hay una cosa en la que no nos hemos detenido, pero importa, tal vez sea para otra oportunidad, desgranar esto. ¿Observaste la relevancia de Twitter en los modos del habla actual? ¿Cómo a una generación entera les han moldeado, más que los contenidos, los modos de pensar y de hablar y de escribir? Más allá de que digan o no, o hayan estado o no, o hayan leído en Twitter o no, moldeó una forma. Estamos todos pensando, Musk y Twitter, en el intento de desgranar. Los que queremos entender, hay un montón que sí, ya te dije, y ya sabemos, están diciendo que saben y que es así, clausuran la idea de seguir pensando. Nosotros no. Musk es como el Trump de Silicon Valley, ¿viste? Lo odiamos. Al mismo tiempo, a mí por lo menos me encanta que ponga todo patas para arriba. Es grasa, no es cool. Pero toma la red más cool, que encima lo sale a bancar. Entonces es what the fuck permanentemente. Nadie entiende, y en un punto es genial que nadie entienda. Estamos intentando entender.
Con Emiliano Falcón, que es abogado en políticas públicas de tecnología y privacidad de datos personales, estamos todo el tiempo intercambiando chats sobre estos temas. Él vive en Estados Unidos y yo acá. Y obviamente obsesivo nos pusimos a pensar en de qué carajos va todo esto. Bueno, ¿qué pensamos de Elon? No sé, está como todo muy raro. Yo no sé qué pensar, no sé cuál es la intención, si tiene alguna intención, qué va a hacer con la plataforma, qué no va a hacer, qué es esto de que él dice de free speech, que un día dice que va a haber free speech en la plataforma, pero cómo va a ser para que la plataforma no se transforme en un 4chan. No sabemos qué está pasando. Yo siento como que hay un reboot, que hay como un barajar y dar de nuevo un reinicio, un reboot de muchas cosas en el mundo tech, que no es solamente esto, es el rebranding de Facebook como Meta. Apple está también haciendo algunos movimientos. Hace 2 o 3 semanas se fue de un grupo, ¿viste? Estos grupos que arman ellos con lobistas para lobear los intereses de las tech. Apple se fue de ese grupo. Bueno, ahora Twitter lo adquiere Musk. No sabemos. Para pensar, desde sillar hasta que aclare, cualquier cosa puede pasar. Está como todo en el aire. Yo siento como que está todo en el aire. Eso, pensar, no sabemos qué pasa. Yo creo que nadie sabe en este momento qué está pasando. Pero sí que aquí hay una discusión, obviamente, que va más allá de la plata, del dinero. Es como una discusión del poder, no obviamente. Que toda la discusión de tecnología es una discusión del poder. La tecnología es poder, básicamente. ¿Quién maneja las plataformas? ¿Quién las diseña? ¿Quién las desarrolla? ¿Para qué? Todo eso es una discusión del poder. Y más si estamos en una plataforma comunicacional como Twitter, donde están todos los gobiernos del mundo, todos los políticos del mundo, todas las grandes empresas, que es un canal de comunicación directo, casi directo, entre las empresas, los políticos y las personas. Así que vamos a ver qué pasa. Nervios. Un dato medio nerd. Dorsey dijo en su hilo que lo que quería era que Twitter saliera de Wall Street. Esto puede tener muchas interpretaciones, me dijo Emiliano. Claro, al apostar una gran parte de su riqueza para privatizar la empresa, Musk también podría liberar a Twitter de las presiones a corto plazo del mercado de valores para el crecimiento de la publicidad, lo que permitiría a la empresa explorar nuevos modelos comerciales, como suscripciones tal vez, que pueden ser los más propicios, o algo de sostenibilidad a largo plazo. O incluso podría pensar en ideas completamente nuevas para cambiar Twitter y hacer otra cosa. Generalmente, cuando las compañías empiezan a ser públicas, tienen que empezar a generar ganancia, porque los accionistas, por supuesto, demandan eso. En cambio, si la empresa es privada, puede hacer lo que quiera. Y eso pasa con muchas tech. Al principio van a pérdida para ganar mercado después, y ahí se hacen públicas y suben los precios para generar ganancia. Un poco lo que le pasó a Uber y también lo que hizo en su momento Facebook. Otra de las discusiones de estos días es la libertad de expresión. ¿En qué términos? Y dale con lo mismo, y dale que va, y Musk aprovecha y lo dice, y lo dice, y lo dice. En Europa le levantaron el dedito. Los planes de Elon Musk para Twitter tendrán que adaptarse a las leyes europeas. A través de la Directiva de Servicios Digitales, la Unión Europea salió a decir que bueno, que maravilloso esta compra, pero que tendrán que adaptarse a las regulaciones que no existen en los Estados Unidos. Así lo dijo el responsable del mercado interior europeo, Thierry Breton. Y de hecho dijo que llegamos justo a tiempo con esta regulación para el desembarco de Musk en Twitter. Tengo algo que decirle a Elon Musk, dijo Breton. Igual que se lo digo a todo el mundo, somos un continente abierto, bienvenido, para beneficiarte de este mercado. Pero recuerda, has de hacerlo de forma abierta y bajo condiciones. ¿Podrán? Anand Giridharadas dijo nuevamente algo súper interesante sobre este nudo. Dijo esto: creo que la pregunta más interesante tiene que ver con esta frase, libertad de expresión, que está en todas partes sobre esta pregunta. Y hay un significado del término. Libertad de expresión
que todos en esta discusión aprendieron en la escuela y que es capturado por la primera enmienda. Y esto es lo que establece el tipo de lenguaje común. En estos términos entendemos la libertad de expresión. Pero luego, dice, ha surgido un segundo significado, que es algo así como una libertad de expresión entre comillas. Es un nuevo código. Dice él, si tuviera una conversación con Steve Bannon en este momento y Steve Bannon hablara sobre la libertad de expresión, creo que todos entenderíamos de qué está hablando. Está hablando de algo específico y diferente de lo anterior. Y este es el código que ha creado la derecha nueva. Es un significado que es realmente acerca de rechazar el advenimiento de una moderación de contenido, aunque sea modesta y pequeña. Pero esta moderación ha llegado tardíamente, demasiado poco y demasiado tarde, y comenzó a abordar los problemas de discurso de odio, de abuso y de acoso y de desinformación demasiado tarde. Claro, tantos años bramando desde los medios de comunicación y los espacios bien pensantes contra el control de contenidos y el rol intocable de los periodistas, que ahora esa nueva derecha ha robado también esa bandera. Ahora ellos parecen decir algo así como, ok, aprendimos la lección. El camino no es la censura, el camino es la libertad absoluta. ¿Qué nos queda, no? Porque se han invertido los roles. Y en esta inversión de roles deberíamos ser nosotros los que pedimos censura, como hizo la derecha antes. Nos metieron en una encerrona, en la que me parece que Musk, lejos de ser el problema, es el síntoma de lo poco que los progresismos han comprendido la era política del dominio de las redes sociales. Dice Giridhar Radas que él piensa la libertad de expresión como la primera enmienda, pero mucha gente, la mayoría de los estadounidenses, la mayoría de las mujeres, personas de color, personas que no tuvieron oportunidades de hablar, esas personas no ven en esos 200 años de la primera enmienda algo que les haya permitido hablar. Tenían derecho constitucional a hablar, pero no pudieron hablar. Dice Giridhar Radas que eso no lo consiguió las columnas de opinión del New York Times, que eso no les dio la oportunidad de hablar a esos sectores. Había otras fuerzas en la sociedad. Entonces agrega que finalmente estamos tratando de abordar en figuras como Elon Musk y muchas personas de estos nuevos sectores de la sociedad que levantan la bandera de la libertad de expresión absoluta y que quienes eran los guardianes de los más desprotegidos no pudieron hacer que esas voces desprotegidas no fueran acalladas. Hay algo del espíritu de una era que hay que desgranar. Rápido. Te decía que un capítulo aparte merecía la cobertura del diario de Jeff Bezos. El título principal de cobertura fue «Los trabajadores de Twitter se enfrentan a una realidad que han temido durante mucho tiempo. Elon Musk como propietario». Y cuenta que en Twitter, mensajes privados y en entrevistas con el diario, los empleados expresaron su temor por esta adquisición. Que algunos tuitearon emojis llenos de lágrimas y memes de personas con crisis emocionales, mientras que otros le dijeron directamente a The Post que estaban demasiado emocionados para hablar. Que la noticia es tan loca que literalmente olvidé que tengo COVID, tuiteó uno. Obviamente las notas eran sobre las dos caras de Elon Musk, que se mudó a Texas y que en realidad va a dejar a Tesla y que entonces si eso puede funcionar en piloto automático, que domina la carrera espacial y que Jeff Bezos apenas trata de defenderse, que retrasó la presentación de un formulario legal al Estado de los Estados Unidos, que el gobierno ayudó a Tesla, que el nombre del bebé de Elon Musk no solo es extraño, sino que puede estar en contra de la regulación de California, y que Twitter va a la saga, todo en este tono de voy a usar el diario para pegarte. Dentro de esto aparecía la chicana de China junto con la burla, pero más allá de eso hay un punto. Cuando Elon Musk llegó a China en 2019,
El gobierno chino lo recibió con miles de millones de dólares en lugares baratos, préstamos, terrenos, exenciones y subsidios. Y ahí fue que Musk dijo: realmente creo que China es el futuro. Obviamente después entraron en algunas discusiones sobre las regulaciones y situaciones con los consumidores, pero no fue el único. De hecho, hasta Apple, la empresa más valiosa del mundo, cedió a demandas chinas, incluido, por ejemplo, que su App Store no esté en ese país. Es decir, que lo que China negocia con Musk también lo ha negociado con otras compañías. El periodista Kiko Llaneras escribió una nota en esta cobertura inmensa que hubo en el mundo, donde dice: no existe un Twitter ideal. Vaya por delante que le tengo aprecio. Llevo 15 años en esta red social, que es la mía. Ha sido importante en mi vida y todavía me sirve. Mi impulso es despreciarla, pero esta es la verdad. Allí conocí buenos amigos, es donde se articulan mis ideas y le debo un trabajo que me encanta. Aprendí de todo. Ser periodista en 2022 consiste en descubrir hechos ciertos y lograr que alguien más le preste atención. Lo segundo lo aprendí en Twitter. Pero Twitter se define por conflictos que Elon Musk no podrá solucionar. Son problemas sin solución absoluta, dice, y tiene razón. ¿Cuánta libertad queremos? ¿De quién queremos que sea? Y usa la expresión, la del bar, que tanto me gusta. A mí me gusta decir que Facebook es una reunión de exalumnos, que Instagram es un velero en el que todos somos lindos, viajamos mucho y comemos rico, y que Twitter es un bar de borrachos a las 4 de la mañana a los botellazos. Entonces, ¿de quién queremos que sea ese bar? Además, queremos que sea transparente. Bueno, ahí aparecen los dilemas de Twitter que alcanzan los detalles técnicos. Una propuesta de Musk es que sea público el algoritmo y que sepamos qué parámetros deciden si un tweet se muestra a 30 o a 30.000 seguidores. Esa propuesta suena bien, pero también deberíamos saber de qué depende cada timeline o por qué se amplifican las peleas. Pero no es una decisión sin contraindicaciones. Un algoritmo opaco como el actual es mejor protegiendo la red de quienes quieren manipularla para volverse virales. ¿Qué va a hacer Elon Musk con el bar, con nuestro bar? Estamos pendientes porque los que usamos Twitter sinceramos la relevancia. Sabemos de nuestro tiempo ahí, de su poder de incidencia y de cómo les importa sobre todo a quienes dicen que no les importa. Algo se ha certificado con todo esto, sobre todo para los minimizadores, para los subestimadores, para los que niegan que viven pendientes y nos dicen cancheros, es solo Twitter. Bueno, mi querido Piscuí, pues será solo Twitter y puede ser que a vos no te interese, pero le importamos al hombre más rico del mundo. Así que fíjate. ¿O no? Mejor lo diremos en idioma tuitero. Piscuí, le importamos a @Elon Musk. Así que, pofi. Fue una realización de La Patriada Producciones.